Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Soy Carla del Faro Odi y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias en Clave, un podcast en donde podremos conocer la vida a través de las notas. Primero que nada, les quiero comentar antes de presentar a nuestro invitado que estamos sumamente felices, así no cabemos de felicidad, porque estamos empezando la segunda temporada. Y bueno, para celebrarlo justamente tenemos a un músico que, bueno, que combina en su carrera virtuosismo, gestión cultural, pedagogía, tiene una pasión por el jazz. Y él viene, bueno, desde Campeche, es guitarrista, es educador, promotor de jazz. Y bueno, hoy vamos a recorrer su historia, sus influencias, su visión del arte y los proyectos que le han dado voz a una nueva generación de músicos. Carlos Manuel Ortega, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, 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 gracias a ti por aceptar y como te digo, me parece fabuloso que estés iniciando esta segunda temporada. La primera la empecé con clásico, entonces esta segunda la arrancamos con jazz. Oh, Entonces me parece fabuloso y estoy, repito, muy, muy contenta. Y bueno, pues me gustaría, eso sí, lo que les comento siempre a todos, ¿no? Que es importante, me parece, que las personas que no te conocen, digo, sé que en el mundo musical te conoce mucha gente, pero también tenemos jovencitos que entran, que tienen esta curiosidad por ustedes, por saber de ustedes y conocer su trabajo. Y por lo mismo me encantaría que comentaras diciéndonos desde tu punto de vista, ¿quién es Carlos Ortega? bueno, yo soy Carlos Ortega, soy guitarrista, promotor de la cultura de jazz en México, sobre todo, y educador musical. Em, Inicialmente comencé mi trayectoria musical pues, muy joven, como de una manera un poco fortuita. La realidad es que siendo niño tenía varios intereses más allá de lo estrictamente artístico. Pues como cualquier niño tenía interés por ver otro tipo de cosas en el mundo, pues, divertirme, jugar. El acercamiento artístico vino de mis padres, que ellos me dieron la oportunidad desde niño, desde la adolescencia más bien, de poder como acercarme al arte. Me decían cosas como, no, pues podrías estudiar un instrumento o aprender un idioma, ¿qué te gustaría más? Y la verdad me fui por el instrumento. Tenía, no sé, unos 12 años, 13 años, cuando mi papá me compró mi primera guitarra. Me dijo, no, te la regalo, vamos a escogerla. Fuimos a una tienda de música, escogí mi primera guitarra. Y la verdad, para ese momento no sabía que todo eso desembocaría en lo que vivo actualmente, ¿no? Como de manera profesional, lo que eso sería como que mi estilo de vida, ¿no? Fue algo que se fue dando con los años, ¿no? Sí. Y la verdad, hoy por hoy estoy muy contento de todas las cosas en las que mi vida se ve desenvuelta, ya que pues he pasado por muchas cosas tanto en lo académico como en lo profesional, que me han llevado a redefinir, a resignificar mucho esta profesión, ¿no? Ok, ay, qué genial. Oye, y en tu casa, cuando eras niño, ¿qué escuchaban? Bueno, pues es un poco curioso porque yo no vengo de familia ni de músicos ni nada. Mis padres son personas clase media, trabajadores, siempre muy, muy educados, personas muy, muy amables, personas muy... en ese sentido, pues vengo de una ciudad que se llama Campeche. En Campeche realmente no hay como que una vertiente hacia algo muy en específico que diga, hay música clásica, hay jazz como algo muy prolífico. Sin embargo, pues ellos en casa pues escuchaban boleros, Ok. escuchaban ese tipo de música. Me acuerdo que los sábados, los domingos eran los días que mis padres ponían música en el estéreo y en cassettes, ¿no? Ya sabes, yo Claro. veía la colección de cassettes de mi papá y le decía, no, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es el otro? Y me mostraba, ¿no? Me la Sonora Santanera, recuerdo que ponía mucho, ¿no? Okey. Ese tipo de cosas. Eso me intrigaba, ¿no? Pero no fue hasta la primera vez que yo le pedí por mi cuenta algún disco, ¿no? Y siempre eran como cosas muy relacionadas con la televisión, ¿no? Con la radio.
cosas así. claro. No, no tuve una inclinación real hacia algo formal, musical, hasta ya. Pero yo creo que, fíjate que ha sido la constante pues, de todo músico, ¿no? O sea, sí, de repente, como dices tú, bueno, a lo mejor vienes de familia de músicos y te llevan hacia cierto tipo de música porque es lo que están estudiando. Sin Claro, embargo, lo que se escucha es, pues, lo que tenemos todos a la mano, ¿no? Y eso aparte es maravillosa porque te complementa y me queda muy claro más en el mundo del jazz. sí, totalmente. Sí, Digo, al principio, yo entré a la música por el rock, en realidad. okey. ¿Qué te Yo gusta el rock? Sí, no, la verdad, influenció mucho mi vida, mis primeros años, el poder escuchar, el poder adentrarme en el mundo del rock, ¿no? El rock, sobre todo, a mí no me tocó tanto el rock como el que le suelen decir el rock en tu idioma o el rock en Ah, español, okey, sino me influenció más como esta vertiente inglesa del rock. Yo entré mucho al rock progresivo. El rock oh, progresivo me cambió la vida, ¿no? A un nivel muy profundo. Y eso permeó mucho tanto mi vida como mis intereses para poder desarrollarme, ¿no? claro, Aunado a eso, la realidad es que como repito, en Campeche había muy poco, sigue habiendo una cierta carencia en cuanto a muchas cosas. Yo cuando le digo a mi papá que tengo un interés un poco más profundo en la guitarra, conseguimos un maestro de guitarra clásica, ¿no? Un cubano, que okey, en ese tiempo era como que el único guitarrista formal en mi ciudad, que eso me inclinó más hacia poder a- adentrarme al mundo de la guitarra, pero desde la perspectiva clásica, ¿no? Yo estudié un poco de guitarra clásica cuando era niño, cuando era adolescente más bien, y eso, vaya, en poco tiempo me llevó a interesarme más aún, pero en el rock progresivo, porque tienen ahí okey, un cierto, no sé, como que una cierta sinergia y de alguna manera logré, pues ya para eso Internet estaba un poco más estructurado a lo que hoy recordamos o conocemos, pero en ese momento era muy difícil, ¿no? Igual tampoco en mi ciudad había donde comprar discos, okey, donde interesarse de una manera más profunda, ¿no? En un género, así que pues yo viví todo ese auge antes del streaming, ¿no? De poder sí, descargar discos o de poder ver la discografía a través de que te prestaran un disco, de que ese tipo de cosas, ¿no? Que es algo que a nivel personal, el hecho de poder entrar como un consumidor de la música, eso me impulsó mucho más a poder ser más serio, ¿no? Porque esta carencia va acompañada de como un hambre, ¿no? Una necesidad de escuchar más, y eso alimenta pues la melomanía que uno tiene, como que en fondo, ¿no? sí, Eso me hizo en poco tiempo rodearme de personas importantes en mi vida, ¿no? Que me aportaban escucha esto, has escuchado lo otro, valdría la pena que, si te gusta esto, revisa esto, ¿no? Y eso nutrió mucho mis primeros años, ¿no? claro. ¿Y cuándo te cae el 20 que dices: "Quiero ser músico"? Yo la primera vez que vi en vivo una agrupación de jazz que Okey, en Campeche, digo, a pesar de la premisa que digo, muy curiosamente había un fenómeno que tienen un festival de jazz bastante sólido y en su okey, momento fue uno de los festivales más importantes del país en materia de jazz, ¿no? El Festival Internacional de Jazz de Campeche. A mí me tocó ver en el 2009, estamos hablando de ya unos 13, 15 más, ¿no? 16 años, sí, ver en vivo a un guitarrista muy importante de la escena, sobre todo del jazz fusión, de la fusión esta del jazz con rock, que se llama Scott Henderson. Scott okey, Henderson llega a la ciudad en en octubre, noviembre de, de ese año, y para mí fue el parteaguas por completo. O sea, realmente ver en vivo esa calidad de ejecución, de interacción, y tenerlo a escasos metros de mí fue totalmente alucinante, ¿no? Sí, claro, para mí fue el los cielos, yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quisiera estar ahí, yo quisiera eh,
estar en eso, ¿no? Eso me llevó, yo estaba terminando la preparatoria, o sea, me faltaba un año para terminar la Ok, preparatoria. Ahí fue donde supe que quería hacer esto de manera, pues, formal, ¿no? Sí, claro. Y le definitivamente. dices a tus papás, ¿y qué te dijeron? Pues el típico, ¿no? Los padres tienen una, pues al menos en el sureste es muy difícil ver un entorno en donde tú puedas comparar o tener un paradigma claro de cómo es la vida o el de un músico profesional, ¿no? Sí, Sobre todo porque las personas sí tienen luego hay un rezago, un estigma bastante negativo en ciertas circunstancias de cómo es la profesionalidad, la profesionalización en un músico. sí, Viene más acompañada como de ideas falsas, ¿no? De ideas equívocas. Y lo primero que me decían es como de, pues, ¿y de qué vas a vivir? Y ese tipo de cosas. Sin embargo, pues ellos, si algo tengo que agradecerle a mis padres, que ellos se confiaron en mí, ¿no? Confiaron en sí, mí desde el segundo uno, tal vez. Y me dijeron, no, pues si es lo tuyo, encuentra la manera de hacerlo, solo que en este caso Campeche no tiene escuela de música, ¿no? Ni sí. siquiera una escuela de media superior. Lo más cercano en ese tiempo era ir a Mérida, a Yucatán. Okey, Pues mi primera opción fue ir para allá. Era ir a Mérida al CEMUS, que en ese, no sé si sigue existiendo como tal. okey. Antes de la NAID se llamaba la SAI, Escuela Superior de Artes de Yucatán. Y mi idea era como que ya tenía un acercamiento hacia el clásico, que quería pues continuar mis estudios en esa línea. Sin embargo, un par de años después de terminar la prepa, en ese lapso empecé a como a vivir un poco es un poco más la profesionalización o el poder vivir de la música, ¿no? Para los 17 años ya tenía mi primer grupo. El, Okey, en mi primer grupo, con un amigo de Campeche que me dio la oportunidad, ¿no? De que me vio muy chavo y él ya estaba en la escena desde hace mucho tiempo. Se llama Iván Justiniano, él es la primera persona que me da empleo, ¿no? Que me dice, no, ¿sabes tocar esto? Me dio un repertorio como de 50 canciones de bossa nova, y para okey. mí era como de, sí he escuchado eso, pero pues no tengo como que el acercamiento no lo he tocado, ¿no? Tan claro. Me dice, no, pues yo tengo ya yo te tengo chambas de todo el fin de semana, la siguiente semana le entras. Y así, pues bueno, para el final de ese año yo ya estaba tocando con él todos los fines de semana profesionalmente, ganando dinero, ¿no? Sí, Entonces, eso fue como que la validación que necesitaba mi familia para decir, bueno, entonces sí se puede vivir de ello, ¿no? De claro, cierta manera. Y nunca pensé hasta qué punto podría llevar lo que hago. sí, Pero me di cuenta igual que esta parte clásica no iba a ser como que mi vertiente principal. Así que pues estaba buscando lugares donde poder estudiar y encontré pues aquí en Yasup. La primera vez que vengo a estudiar aquí fue en el 2013. eh, okey, y hice mis estudios preparatorios y eso fue igual muy fortuito porque yo en realidad vine aquí a la ciudad por un festival de jazz que había acá, que es el Festival de Jazz que hacía la Universidad Veracruzana, el Yasup. Y vaya, vengo, igual quedo maravillado de este sitio, el fenómeno que existe aquí en Jalapa respecto a la música y las artes, ¿no? Pero sí, cómo convergen demasiadas vertientes o sea, puedes encontrar músicos increíbles, así, concentrados en un lugar tan pequeño, se me hizo algo fascinante, una comunidad muy amplia, muy ávida de, de aprender, de estar, de participar, y eso, desde donde yo vengo, no hay nada similar, ¿no? Así que claro, ese fue el primer acercamiento hacia como una comunidad o una profesional en todo México. Yo no había visto algo similar. sí, Y es que me mudo para acá, presenté examen, quedé en los cursos preparatorios, ¿no? Del YASU. sí, E hice un par de años, ¿no? Un poco menos, como un año y medio. ujú, Sin embargo, por problemas familiares tuve que regresar a vivir a Campeche, ¿no? okey,
tuve que regresar. Sin embargo, ante la inquietud que tenía, que seguía teniendo de estudiar, o sea, de profesionalizarme, sí me mudo a Yucatán y desde el 2015 viviendo ahí. Como que tenía una intermitencia entre estar en Campeche y en Mérida, ¿no? Sí, Y ahí continué mis estudios, ahí sí terminé los estudios preparatorios, sí, revalidé cosas en la escuela de clásico y dije, bueno, pues la verdad no tengo mucho de dónde escoger en ese momento, pero lo que quiero son las herramientas y esta parte profesional, así que voy a intentar estar aquí, ¿no? Y ahí claro, estuve. Eso es como que, a grosso modo, así los primeros años que tuve ahí de formación, ¿no? claro. ¿Cómo regresas a Jalapa? En la pandemia. En la Ah, pandemia vi la oportunidad de retomar los estudios aquí y fue por un maestro, pues una persona que me influenció siempre y me apoyó pues, de muchas formas, que es Roberto Picasso, un mm, guitarrista que daba clases en Yazoo. Y siempre fue, pues siempre fue una inspiración, ¿no? Siempre fue alguien claro, que me apoyó en muchos sentidos y en eso no fue la excepción. Él sacó como un curso en línea, en esas épocas que todo estaba en línea, y lo tomé, eran unas 5 clases, 10 clases, no recuerdo muy bien. ajá, Terminándolas me dijo, oye, ¿y qué esperas que necesitas? ¿Qué más necesitas para continuar los estudios? Así de, no, la verdad no tengo idea, estoy aquí, está varado todo, no hay como que, no hay mucha diferencia si vivo aquí o si vivo donde sea, y yo sí quisiera retomar los estudios. Me dijo, mira, revalida, me faltaba hacer quinto y sexto semestre de mis preparatorios para okey, poder ingresar a la licenciatura. Me dijo, pruébalo, prueba hacer un semestre aquí en línea, y sí, lo hice, ¿no? Revalidé quinto. Pero el siguiente semestre ya era regresar en presencial, claro, y ya tomé la decisión de volver aquí, ¿no? Y desde eso, desde el 2022 estoy aquí en la ciudad, Jalapa, y ya como que empecé a hacer todo el trámite de, o sea, toda la preparación y todo, retomar ese estilo de vida más académico, que implica mucho más que solo estar en la escuela, ¿no? Implica una disciplina de estudiar, de ser constante y de saber que tienes deadlines para tareas, para... No solo es cumplir, sino estar es una comunidad inmersiva, ¿no? Es algo que te sumerge. sí. Sí, sí, sí. Y mira, y justo sin querer me respondiste la pregunta de la disciplina, pero bueno, es que esto te lleva, ¿no? O sea, Sí, final totalmente. Eso ya es un estilo de vida, ya no solo es algo que puedes llegar a tu casa, te quitas el traje y te vuelves otra cosa, ¿no? Como que la música a en este punto de mi vida sí permea todos los aspectos de mi vida, ¿no? claro. Y curiosamente, eso me llevó a poder estudiar educación musical. Yo actualmente estudio en el Centro de Estudios de Jazz, en YESU, Ajá. y paralelamente estudio en la Facultad de Clásico, estudio educación musical. Educación Y eso musical. surge de un interés que siempre había tenido, más allá del estudiar como tal, a mí me gustan mucho los procesos, ¿no? Sea, Sí, en los últimos años, de mis 25 para acá, realmente tengo 32, ujú, sí me he interesado mucho por la manera en cómo de descifrar. Soy muy curioso a la hora de ver un guitarrista o al ver procesos sobre todo de la educación, ¿no? De cómo se adquieren las habilidades, de cómo se adquieren de cómo se mecanizan ciertas cosas. Eso me llevó a encontrar la facultad, en la facultad pues, la licenciatura en educación musical, que ellos te fomentan mucho esta parte autocrítica, ¿no? De poder investigar y de poder como sistematizar ciertos tipos de procesos de la educación. Eso es algo que siempre había tenido interés y al al saber que aquí existía algo de ese tipo, no lo dudé, ¿no? Y también es que ingreso claro, a eso. Ingreso primero a la educación musical. Como al año siguiente es que ingreso al IASU, en realidad. claro. No, y la Siempre he combinación tenido... es perfecta. ¿Mande? No, digo que la combinación es perfecta. No, es increíble, se complementa de una manera asombrosa. Sobre todo que al final de cuentas el primer alumno que tengo soy yo, ¿no? Yo mismo. Y eso me hace
pues redefinir mucho cuál es el rol o el papel de un educador, ¿no? O de alguien que es el facilitador de la información. Claro, Sobre todo porque yo he vivido situaciones en las que al ser autodidacta en mucho tiempo de mi vida, el autodidactismo y la experimentación te lleva a replantearte maneras en cómo te explican las cosas. Cuando tuve mis primeros maestros, sí he tenido maestros muy importantes en mi vida, personas que me han brindado su apoyo, pero al mismo tiempo ha habido personas que a la par de eso lo han hecho pues, tal vez de la manera menos eficiente, ¿no? Que vienen tal vez de un régimen o de pensamiento tal vez bastante obsoleto en estos tiempos en los que lo que le llaman la pedagogía del terror, ¿no? sí, Que suele ser algo que a la larga, hoy por hoy las generaciones no están dispuestas pues a no, soportar, ¿no? O a tener que romantizar este tipo de actos, ¿no? De, ay, mi maestro me dijo esto y esto, pero es porque quiere que yo avance. Y así, no, sí, no, tal vez no es así. O sea, realmente debe existir una manera ideal claro, para poder darte un contenido, ¿no? No tiene que ser a través ni de humillarte, ni de decirte cosas fuertes, ¿no? No en sí, el sentido personal. Y luego ese tipo de cosas se tornan personales. Se sí, parece ya a un síndrome de Estocolmo entre el maestro y el alumno, ¿no? Y sí, sí, eso a mí me causa mucho, pues, pavor, ¿no? Yo no quisiera convertirme en ese tipo de profesor a la hora de enseñar. Y he estado envuelto mucho en esta dinámica de tener alumnos claro, al tiempo prolongado, y siempre trato de refrescar, ¿no? La interacción, porque terminas volviéndote lo que más, lo que menos quieres, ¿no? sí. Es tener mucho cuidado con eso. Y lugares como la facultad sí me han ayudado mucho a poder entender, o poder al menos observar, ser crítico de eso. Claro. Ahorita seguimos con esa parte también. Nada más que, ¿sabes que tengo la duda? Para que me expliques, que yo supongo que es la duda de muchos. ¿Qué diferencia hay entre tocar guitarra clásica y guitarra jazz? Oh, pues la diferencia puede no ser tan obvia, pero sí te resulta, puede ser abismal. Lo que pasa es que el jazz en sí, la guitarra de jazz, es una guitarra que comparte muchas propiedades acústicas, sobre todo con la guitarra clásica. Sí, Y la técnica puede venir como de una premisa similar en cuanto incluso a la posición y ciertos detalles técnicos, pero yo creo que lo principal es el sonido y tener en cuenta que en la guitarra de jazz, a pesar de que la guitarra tiene propiedades acústicas, sigue siendo una guitarra eléctrica. Y la ok, tradición de tocar guitarra eléctrica es muy nueva. Podríamos decir que la guitarra eléctrica es un instrumento nuevo, un instrumento que nace en el siglo XX. Y la tradición de la guitarra clásica viene desde mucho más, unos 250 años más. Entonces todo ese compendio de técnica o de estética en la guitarra clásica, sí se hace así, ¿no? Con respecto a la guitarra de jazz. Los guitarristas de jazz toman elementos sobre todo técnicos tal vez de la guitarra clásica, pero hasta cierto punto, ¿no? Hay muchas cosas respecto a la estética, a la proyección del sonido y eso estrictamente no se estudian en la guitarra de jazz, ya que tiene una amplificación, ¿no? Así sí, como supongo que en la guitarra clásica no hay ciertas técnicas que no están en el radar del guitarrista clásico usualmente, ¿no? Como que son más como de expresividad en la guitarra de jazz. Principalmente yo creo que sería eso. wow. No, pero es que uno, claro, dices guitarra, pues guitarra parejo, ¿no? Y dices, Sí, no, claro. espérate. Entonces, Sí, por claro, eso me no, parece muy interesante. ¿Y cómo lo totalmente. abordas con tus alumnos? Por ejemplo, digo, para que no entremos digo, en una clase en específico, pero con algún alumno, alguna anécdota que nos quieras contar que te haya marcado como profe en la cuestión del jazz, ¿no? Sí, yo en realidad cuando un alumno se acerca, yo no le impongo nada, ¿no? Eso es algo muy Ok, importante. Usualmente la educación está basada en contenidos y eso es algo que tal vez sea un problema a abordar en todas situaciones, a todo nivel, ¿no? Semiprofesional, profesional.
si es un hobby, porque lo que sueles hacer es hacer que el alumno se desinterese fácilmente. En cambio, yo hago algo más como el aprendizaje basado en problemas, ¿no? O el aprendizaje situado, que viene el alumno y me dice su interés, ¿no? Me interesa tocar Led Zeppelin, me interesa tocar esto, yo quiero tocar eh, tal o cual tópico, ¿no? Entonces lo que hacemos es diseñar estrategias que te permitan llegar a poder hacer eso de la forma más suficiente. Ok, Ya que porque usualmente un alumno va porque tiene el interés de hacer algo muy específico. sí, Quiero tocar como Van Halen. Y así de, bueno, pues eso, solo Van Halen. Sin embargo, podemos acercarnos a la estética de él, ¿no? De poder analizarlo, que él tenga herramientas para que pueda decir, bueno, los elementos estéticos de tal persona son estos, ¿no? Yo ahora ya los puedo observar, ahora ya los puedo emular, ¿no? Encontrar maneras fáciles, o sea, realmente no tengo como que ese límite de no solo acepto cierto tipo de alumnos que ya tengan un cierto bagaje previo, no es necesario, tampoco es romper un poco eso, o el tema de la edad, ¿no? O el tema de que es algo que luego la gente cree que no, yo estoy en cierta edad, ya no puedo aprender. Y eso es la verdad a medias igual, ¿no? Es algo que claro. la gente dice mucho y comprueba un poco. Y a eso iba justo yo también. ¿Desde qué edades aceptas alumnos? Yo he tenido alumnos desde los 5 años, he tenido Wow, alumnos solo que, vaya, el enfoque es, si no es hacia lo instrumental, hacia la ejecución, tiene que ser más abierto hacia la sensibilidad musical, ¿no? Que claro. pueda sensibilizarte a nivel musical. Y un niño no cree que está muy alejado de un adulto en cuanto a su capacidad de atención. Realmente yo he visto adultos que tienen a veces la misma capacidad de atención que un niño en cuanto a Sí, no aguanta más de 2 minutos concentrados, ese tipo de cosas, sí, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Eso es muy grave, pero también he encontrado niños que cuando despiertas el interés de un niño, pues ahí lo tienes, pero al 100. Entonces, no puedes subestimar a un niño por ser niño, ni puedes sobreestimar a un adulto por ser adulto. Decir, no, él voy a llegarle y voy a darle toda una masterclass de algo porque en una de esas no tiene esa capacidad de entenderte y va a estar todo el tiempo así como claro. algunas personas igual tienen esa barrera hacia preguntar. O sea, Ujú. y si el maestro infiere que todo está bien, pues ahí ocurre, pues nada, se queda mucho tiempo las personas entre disparar contenidos, entre estarte spameando contenidos y personas que, bueno, todo se queda en la libreta, todo se queda en el papel, ¿no? Que es Claro, algo que un niño sí tiene, ¿no? Él no tiene el pudor de estar, de reservarse una pregunta, se puede preguntar todo el tiempo, ¿no? Y sí, eso es algo bueno. Es el despertar el interés. Lo único que vale la pena hacer es como enfocar ese interés, ¿no? sí, Hacia lo concreto. claro. Alguna vez un maestro de violín jazz, me decía que para llegar al violín jazz es importante primero cubrir toda la parte técnica del violín. En la Órale. guitarra, ¿es lo mismo o no? ¿O aquí Es interesante. arranca? Es interesante. Em, Podría ser, ese es un planteamiento interesante, solo que si vamos a eso, pues hay muchas personas en muchos ámbitos que no podrían estar ejerciendo, ¿no? Porque en Okey, cuanto a el dominio del instrumento es tan vasto hasta donde uno quiere. Yo creo que la música se puede empezar a hacer desde cualquier trinchera, tú ya tienes las herramientas para poder hacer algo digno al menos en el jazz, ¿no? Yo creo que el mm, aprendizaje del jazz es como un lenguaje, es un lenguaje que más allá de aprender otras letras, una cosa es eso y otra cosa es poder hacer una oración eh, coherente y otra cosa es hacer poesía, ¿no? claro, Entonces, respecto a eso, hay personas que tienen un approach técnico increíble, ¿no? Tienen un dominio excelente del instrumento, pero a la hora de transmitir o de poder tener un lenguaje que se subordine específicamente a un subgénero del jazz o a algo muy específico, pues quedan cortos. okey, Entonces hablamos más de que esto no se trata solo es una balanza, ¿no? No puedes estar así en cuanto al técnico
y no balancear en la parte musical, necesitas algo integral. Sí, Y eso viene desde la práctica. Si en la práctica no eres como consciente en un sentido integral de cómo adaptar los contenidos o todos los conceptos que estudias, vas a terminar siendo una persona que mecánicamente o técnicamente eres perfecto, pero los demás sentidos, pues careces ahí de habilidad. Y eso se nota mucho en el jazzista que tiene la habilidad para hacer las cosas, pero no transmite, comparado con las personas que tal vez no tengan tantos recursos técnicos, pero tienen una sensibilidad musical tal, o musicalidad, le dicen, que es increíble, ¿no? Y que con dos notas transmite muchísimo más que gente que toca muchísimo, más allá de lo rápido, de lo técnico. Aquí no sí, hablamos de eso. Yo creo que la estética en el clásico tiene más que ver con la precisión, con el acercamiento al estético, hacia el periodo específico o hacia... hay algo muy concreto ahí. En cambio, en el jazz se tiene un poco más de libertad en cuanto a eso. No significa que no haya un referente generacional o de, o de décadas, ¿no? O de subgéneros para decir, no, pues yo toco jazz, pero ¿qué tipo de jazz, no? Hay claro. muchos tipos de jazz y todos esos, actualmente el jazz está vivo, es una música viva, ¿no? Es una música que constantemente se transforma, es una música que cada día tiene es algo increíble porque el jazz se permite la adaptación, la sinergia, el sincretismo de muchos otros géneros o de muchas otras corrientes y sigue siendo jazz. Entonces, eh, yo siento que no tiene cabida para este tipo de personas que son muy como de tradición, ¿no? O como que son muy rígidas, porque pues eso hace alusión a gente que quiere es como una conservación del estilo, ¿no? Y eso está Ujú, muy bien, pero para la evolución no puedes quedarte con algo que está de una forma fija. claro. Eso es algo que tal vez el jazz sí permite, ¿no? Sí permite de una manera muy orgánica. Wow. Ay, qué bonito. No está uno tan adentrado en este mundo y me parece maravilloso. Por lo mismo, supongo yo, estos festivales, Umbría Jazz, Formedem Oh, y Fladem, me comentabas. ¿Nos puedes sí. platicar un poco de estos festivales? Bueno, vamos en Fladem es diferente. Fladem es como un congreso de educadores musicales y eso yo Ah, lo conozco en la escuela. Mi maestra, la maestra Arisbe, ah, bien. ella me invita a hacer como una ponencia, me dice, por qué no haces? Yo estaba trabajando como en un artículo en la escuela y me dice, ¿por qué no lo postulas para esto? El Formedad es el foro de educadores musicales, es algo nacional. En ese año fue el 2023 y fue en la ciudad de Coahuila. Yo nunca había hecho una ponencia como tal o como hablado de mi trabajo en algún lugar público, que para mí fue muy nuevo. Yo dije, me lo revisó, me dijo, está muy bien, esperemos que quede. Y quedó. Y dije, wow, pues bueno, hagámoslo. Sí. Entonces, en ese momento yo estaba hablando como de algo que se llama los recursos de la transcripción. La transcripción, para el que no sepa, es poder eliges una pieza y tratas de emularla a todo sentido, ¿no? Desde el sonido, las notas, y lo que yo planteaba es que la manera de estudiar podría optimizarse si tomas recursos de esa transcripción, que son recursos observables, y los llevas a tu lenguaje personal. Eso puede eficientar mucho los procesos de aprendizaje de, de muchas partes de tu proceso personal, ¿no? Sí. Desde el entrenamiento auditivo, desde la ejecución, tiene muchos usos. Y eso fue lo que fui a llevar allí y me di cuenta que hay muchas personas que también están interesadas en esto, ¿no? Que los educadores musicales en Latinoamérica son, son muchos, hay muchas vertientes, ¿no? Desde la educación para niños, de la educación especial, todo este tema de pues, la educación pública. Me abrió mucho el panorama, ¿no? Y eso fue genial. Sin embargo, eso fue al principio de mes, marzo, o sea, así, ¿no?
Y luego yo vi en internet, pues, en Facebook o tal vez algo así, una aplicación que para un festival que se llama el Hombre Jazz Festival. El Festival de Jazz de Umbría es uno de los festivales más longevos del mundo. En este año lleva su edición 53, me parece. Yo fui en Wow. la edición 50, el 50 y 51, el 2023, y pues fue una aplicación en línea. Yo puse unos videos tocando, hay un pequeño quiz ahí de preguntas como de examen de admisión de una escuela, de cuál es la tercera de esto y qué acorde es y cosas así, ¿no? Eso yo lo hice a la medianoche, sin muchos ánimos de pensar que iba a pasar de ahí, ¿no? Como lo llené, puse los links y en unos días me dieron el resultado y que había quedado eso es algo que el hombre jazz desde hace 35 años tiene como una subcategoría, además del festival, que se llama Berkeley at Umbria Jazz. Ese festival tiene unos cursos que da pues esta prestigiosa escuela de música, el Berklee College of Music, Ujú. que es para poder, buscan gente a la que puedan hacer aplicación para su escuela, ¿no? Sí. Y es un curso que va de la mano con el festival. Cuando pagas el curso, también te dan entradas para el festival y tocas como parte de los eventos del Festival de Jazz de Hungría en foros como aledaños. Es muy similar a como el Vive Latino que tiene sus carpas, ¿no? Lo hago la comparación ahí por más burda que suene. Pero sí, el festival tiene pues, bastantes artistas de nivel internacional. Esa fue la primera vez que puedo ver como de tan de cerca gente tan maravillosa en cuanto al jazz se refiere, ¿no? Ya que en ese festival, al ser uno de los más grandes del mundo, o sea, realmente está a la par del North Sea Jazz, del Festival de Jazz de Montreal y eso, es longevo, ¿no? Entonces, cuando alguien saca un disco a nivel internacional, seguro que lo va a girar y va a tener una fecha ahí, ¿no? Ok. Pues me tocó ver gente de mucho nivel, como Chris Potter, como John Patitucci, Wow. como Albi Frisell, señor Kenny Barron. Es algo que sí fue un agasajo, ¿no? A todo nivel. Y aparte ver ese mundo totalmente diferente, ¿no? Eso fue en Italia, en la ciudad de Perugia, en Italia. Me gustó mucho, claro que a nivel país, aquí México no llega al suficiente jazz como en otros lugares del mundo. Tener el acercamiento a jazz de tanto nivel, sí, por supuesto que te cambia, ¿no? Que te deja el panorama de la vida. Sí. Eso, y digo, la verdad fue como que algo que se dio lo busqué, pero no hice tanto por hacerlo. Cuando hice la aplicación, pues vi que costaba como 700 euros, ¿no? Y dije, bueno, pues hasta aquí quedó. Pues no tenía dinero, pero un amigo me dijo, oye, yo tengo una fundación, y ¿por qué no aplicas para una beca de eso? Si quedas, yo te puedo, la fundación te lo paga. Mi Wow. amigo se llama Todd Closer, y me encantado, yo hice la aplicación y quedé, y ellos me pagaron la verdad, el boleto, ¿no? Claro. Luego, pues conseguí los aviones así está caro. Sin embargo, en ese momento pude ir con la Secretaría de Cultura de mi estado, de Campeche. Ujú. Ahí se acordaron que soy campechano. Y Eh, me dieron el apoyo, me pagaron los aviones. Así ya no había más pretexto, ya, ¿qué más puedo hacer, no? Ya tengo claro. todo, ya no me quedó más que ir y hacerlo. Sí. Fue Guau, maravilloso. qué Fue una experiencia experiencia. increíble. Y Sí. bueno, ¿cómo nace Kissing Producciones? Oh, Kissing Producciones es algo que nace por el interés, un interés que teníamos en conjunto, un amigo y yo, de la ciudad de Campeche, en tiempos de pandemia. Mira, lo que pasa es, como ya había dicho anteriormente, Campeche no brilla tanto por esta actividad artística internacional o artística musical, ¿no? Y nosotros siempre teníamos el interés de poder hacer o poder estar presentes y tener como que tener nuestra propia trinchera de, de comunidad de circuito musical, ¿no? Sí. Entonces, por ahí del 2016, 17 empezamos a hacer
a celebrar los días, el Día Internacional del Jazz, que el Día Internacional del Jazz es el 30 de abril, coincide con el Día del Niño. Ok. Y llevábamos músicos nacionales, locales al principio, luego regionales, buscábamos gente de Yucatán, de Quintana Roo, que pudieran ir a hacer un concierto y una clase en esos días, ¿no? Entonces, pues, durante años estuvimos teniendo esa línea de trabajo hasta que lo pudimos como que concretar en una, pues, como en una SEC que se llama Kissing, Kissing es una palabra maya. Entonces, para el 2020, que cae la pandemia, hicimos pues todo lo posible por seguir como que vigentes en el circuito musical, ¿no? Pero todo se había detenido a nivel global y no había, pues, si algo no había, eran tocadas de música, nada de ningún tipo de presentaciones, nada. Entonces nosotros vimos una oportunidad de hacer un festival que se llamaba el Kissing Festival. Y eso, trataba de un festival que alentara, pues, como que al talento local, regional, nacional, para poder seguir teniendo como que presentaciones en esas situaciones de pandemia. Sí. Y entonces así nació el Kissing Fest, eso fue una edición de hace 5 años. Y mi amigo se sale como del proyecto y yo me quedo con el label de esto. Entonces yo traté de enfocarlo más hacia la representación y producción de hacer producciones, pero enfocadas en guitarristas de jazz, ¿no? Sobre todo que aquí en México está muy desarticulado el circuito de guitarristas de jazz en México. Luego no se conocen la gente del norte, no se conoce la del sur, Sí. y México no es tan pequeño como uno cree, ¿no? Luego está enorme y hay muchas personas que en un esfuerzo por poder concretar los todos, es que nace esta productora que lo que hace es poder tener eso, ¿no? La representación y gestión de presentaciones para que el mundo los pueda conocer, el país mismo. Es principalmente así es que surge Kissing. Y te conviertes entonces en gestor cultural. Entonces, bueno, decía yo, Sí, pedagogo, gestor, guitarrista, a ver cómo equilibras todo eso. es demandante. Yo me empecé a dar cuenta que mientras más eres de uno, más olvidas el otro, ¿no? Entonces, al menos mi labor como educador ejecutante, como que ya están interconectados, como que no tengo que dejar de ser uno para ser el otro, ¿no? En Claro. cambio, esta parte de gestión sí, porque al principio él lo hacía solo, bueno, tenía un compañero, luego ya no lo tengo, y hacerlo solo pues implica mucha labor. Mientras más te sumerges en este mundo de la gestión, te das cuenta que tienes que dejar de hacer más cosas como de la ejecución y eso. Yo por Sí. algunos años tuve en stand-by el Kissing, no es hasta este año que decidimos retomarlo. Y digo decidimos porque tengo ahí un pequeño equipo entre mi novia y algunos amigos colaboradores que la verdad, pues, la labor es incansable, es incansable, es mucho y a veces no sientes como que haya una retribución, pero la retribución está ahí. La retribución Ah, está en hacer que las personas conozcan el trabajo y puedan disfrutar de lo que uno gestiona, ¿no? Eso es sí. algo increíble. ¿Qué viene ahorita con Kissing? Oh, pues vamos a tener este viernes 21 de noviembre, aquí en la ciudad de Jalapa, por primera vez, a un guitarrista de jazz muy prestigioso en la escena internacional. Él es una de las personas que más ha aportado como en los últimos 20 años a la estética del jazz en el mundo. Su nombre es Jonathan Kreisberg y él viene a dar una masterclass y una presentación solista incluida en la master de 2 horas. Eso va a ser en el foro, el Centro Cultural Tierra Luna, Ok. a las 11:30 de la mañana. Esa es una labor, vaya, eso fue de una manera muy fortuita el acercamiento, porque yo conocí a Jonathan el año pasado en Italia, y fue como que no era parte del hombre jazz, sino que él tocaba como en un lugar a 2 horas de donde estábamos, y yo con un amigo ahí rentamos un auto y fuimos a verlo, ¿no? Porque la verdad, si te soy sincero, yo soy un gran fan,
¿verdad? okey. Es como de, yo entré a la escuela de Yasub con un solo transcrito de Jonathan, ¿no? Es como que a mí influenció mucho mi vida y poderlo ver en vivo, nunca había estado tan cerca de poder verlo en vivo, ¿no? Así que hice la excursión, así la aventura completa de conocerlo, de ir a verlo. Y resultó en que él es un gran sujeto, es una gran persona, es muy humano, muy amable. Luego uno suele como idealizar mucho a un músico, ¿no? Como si estuviera en un pedestal. Ujú. Y eso está bien. Yo no digo que no hay que tenerle el máximo respeto a la autoridad musical en ese momento, pero tampoco hay que olvidar que abajo también son seres humanos, ¿no? Claro. Y son muy humanos, realmente. Entonces, pude tener una comunicación con él en todo el año, todo ese año. Ya este es que decidimos retomar como que la producción de Kisin, que él me dice, no, pues mira, yo tengo la posibilidad de ir a México en unas fechas. Estuvimos platicándolo desde hace meses y es que ya lo pudimos concretar ahorita en noviembre. Y estamos muy contentos de que venga. Él muy pocas veces ha venido a México y que tenerlo aquí, tenerlo en una ciudad como Jalapa, él está sumamente contento de poder venir a Veracruz, de Claro. poder estar aquí en la ciudad y conocer la escena de Jalapa, que como le decía, es muy ecléctica en ese sentido, es algo Sí. sumamente maravilloso, a nivel fenómeno, es algo increíble. Y que podamos tener a Jonathan es un acierto muy grande que esperemos se pueda como que ser algo, este tipo de acercamientos es algo que nutre mucho la comunidad, ¿no? A la par de eso vamos a tener un encuentro de la guitarra de jazz en México, donde viene no sé si puedo hacer la promoción, pero Claro que puedes, para eso es el espacio. muchas gracias, en el Yaco Jazz y Café, que es un lugar igual de una persona muy importante en cuanto a la música aquí en Jalapa se refiere, el maestro Lucio Sánchez, que es alguien que nos ha dado el espacio, y el Yaco es como que impulsa mucho los proyectos musicales. Yo tengo un par de proyectos, uno se llama Zanzíbar y otro que se llama Bitácora de Viaje, y ambos, mi primer gig aquí en Jalapa fue ahí, ¿no? Y Guau. él fue el primero que me dio la oportunidad de poder presentar mi música y poder presentar mis proyectos. Y a través de eso vamos a tener el 21 de noviembre un evento que se llama Ronda Jazz, que Okey. hace alusión pues, a una rondalla, que es como algo de muchos guitarristas, ¿no? Y de muchas cuerdas, pero enfocado al jazz. Va a ser una jam session que Okey. va a tener le puedo pasar el cartel más al rato si Por gusta. favor, sí, Eh, sí. y vamos a tener invitados sorpresas y Okey, y la idea es que vamos a tener un primer set con guitarristas, el maestro Beto Jiménez, que es el maestro del YASUB, del Centro de ujú, Estudios de Jazz, y un gran amigo de Ciudad de México que se llama David Pan, que es un egresado igual de aquí, es una de las personas pues, más representativas de la nueva generación de guitarristas de jazz en México. Realmente eres una persona increíble, mente musical, así sí, talentoso a morir, es alguien que admiro mucho. Él junto con una sólida base así rítmica que vamos a tener aquí de jalapeños, de personas ilustres de aquí en Jalapa, como Gustavo sí. Buró, como Jorge Gamboa. Además, vamos a estar ahí haciendo sección para que la gente llegue, toque un toque con nosotros. Es una jam session abierta al segundo set. El primer set lo van a abrir ellos. Y bueno, se espera que lleguen guitarristas de mucho nivel. Guau. Claro. Ay, no, no, sí avísanos, por favor, porque fíjate que también otra de las cosas y te lo digo por lo que tienes con Kissing Producciones, he comentado mucho que al final digo, bueno, obviamente aquí es una jam, entonces obviamente tendrán que ir músicos, ¿no? Pero Claro, hay mucha gente que no se dedica a la música, que le encanta y que no sabe de esto. Entonces luego así como que, ¿por qué no nos avisan? Entonces siempre comento, claro, es que como que se reduce la promoción a la parte del centro, ahí en Barragán, en donde está en donde sí, está toda la gente de música, y toda la gente que podría estarles consumiendo, que claro. está, no sé, en el lado de Ánimas, no sé, de Sí, el Coapepa, norte, más o menos. Coatepec, no se enteran.
Entonces siempre les digo, a poner más cartelitos, digo, todavía estamos en la época de los carteles, digo, aunque hay redes, ¿no? Pero ¿por qué no? Algo ahí en las plazas, ¿no? Para que la gente sepa y en verdad están muy interesados y de repente me dicen, es que nunca hay nada en Jalapa. A ver, espérame, ¿cómo no? Lo que pasa es que está concentrado en cierto lugar, hay que sacarlo, hay que Sí, sacarlo. sí, es importante y de cierto modo es parte del fenómeno de esa centralización permite igual que existan muchas cosas importantes en materia de música, ¿no? Digo, Sí, si vamos a Ciudad de México, no vamos a tener así, los principales clubes de jazz no van a estar a 3 cuadras uno del otro como es aquí, ¿no? Eso claro. hace que vaya, cuando vas a un lugar así tienes que elegir o voy a este o voy a este otro que está a 11 Sí, kilómetros de este y terminas pues decantando por uno o por otro, en cambio aquí no, aquí terminas una jam, te vas a la que sigue, y luego claro, está la sinfónica, y termina la sinfónica, y ya hay 2 jams, y eso es algo increíble, ¿no? Sin claro. embargo, claro, que esa centralización también tiene este problema respecto a no poder estar en todo, o a que todo se quede en un cierto nicho de personas, ¿no? Y sí Claro, necesitamos a algún órgano articulador que permita que, como si fuera una cartelera, o sea, una cartelera multidisciplinar en donde podamos ver de qué ocurre de todo tipo de cosas. Yo me pierdo claro, igual de muchas cosas a veces y yo estoy como que inmerso en esto y aún así luego dijo, no, que vino tal y vino cual y así de, no, yo ese sí, día a veces pasa de que tienes que elegir, ¿no? Que viene algo muy, muy importante en materia de clásico, por ejemplo, y sí, también en materia de jazz, y es como de, ¿qué veo? Y tienes que sí, elegir, ¿no? sí, Y sí, eso sí, es increíble igual. claro. No, pues, y pasó el jueves con la Sinfónica Juvenil, que vinieron unas pianistas que dices, Dios de mi vida, y muy pocos sabían, y además el concierto era gratis, ahí en Oh, el Teatro del Estado. no, Entonces sí. dices, ¿cómo? Entonces, bueno, hay que ver esto, o sea, me Claro. parece muy importante. No me quiero ir, digo, obviamente me falta bastante, es que es muy agradable platicar contigo, tengo que decírtelo. Entonces, por eso me sigo y me sigo. Sé que tienes cosas que hacer, pero te digo, no quiero. Hoy dieron el día libre. Perfecto. Pero bueno, no me quiero ir sin que me platiques todo este enfoque de la composición, porque Sí, también compones. sí compongo, y últimamente en la escuela es que me han incentivado más a componer, Okey, pero mi principal proyecto actual es Zanzíbar. Zanzíbar es una agrupación que nace en 2019 en la ciudad de Campeche, con músicos de ahí. Y inicialmente era un proyecto para amenizar restaurantes, ¿eh? No quería que era okey, algo muy fancy, ¿no? Pero al final yo me quedé con el nombre, con este sentido del grupo, y lo reformulé cuando llegué a Jalapa con músicos de aquí. Y recientemente ganamos un PECDA, que PECDA es un programa de estímulos para creación y desarrollo, ¿no? Del arte. En él yo hago como una investigación que se, que se titula Exponentes de Jazz Mexicano. ujú, En Exponentes de Jazz Mexicano yo intento hacer un fomento rescate a el acervo fonográfico de los últimos 50 años de jazz en México. okey, Esto con la intención de poder reformular así mucho del, ¿cómo decirlo? Del repertorio que me influenció. Yo, más allá, ahora que lo comento, la primera vez que dije que fue Scott Henderson, la primera persona que me influenció como que a ser guitarrista, pero la primera persona que me sensibilizó a la música, al jazz como tal, ujú, fue un periodista llamado Eugenio Toussaint. Eugenio okey, Toussaint es que era del grupo SAC B. ujú, Entonces en Campeche llegaba una feria del libro, ¿no? La feria del libro de cada año. Mi papá me llevaba, era como una iglesia reconstruida, algo así. Entonces, pues yo una vez veo un disco y le digo al señor, a un señor que solo venía para esas fechas y tenía una gran cantidad de discos de jazz, ¿no? Discos de jazz que incluso hoy por hoy hay mucha dificultad de poder encontrar este repositorio fonográfico, ya que no es algo que esté tan a la mano de ir
ir a Spotify o ir a alguna streaming en específico y decir, voy a escuchar esto, solo porque era material independiente, que aún en esa época era difícil de conseguir y hoy por hoy, vaya, son casi reliquias. Entonces, a mí me tocó escuchar el recopilatorio de Zach B, que es como un tucancito así con una portada negra. Y eso fue lo que, wow, me disparó así totalmente a un mundo nuevo de la música, ¿no? Yo ya escuchaba un poco, yo para eso ya escuchaba mucho rock, Ok, mucho progresivo, Jethro Tull, King Crimson, Genesis, y escuchar ese tipo de, como de rock sinfónico, progresivo, me gustaba mucho, y escuchar esta agrupación, esa agrupación ni siquiera tiene guitarra, ¿no? Es como de, siempre la afinidad para mí era algún grupo que tuviera guitarra, pero ellos no, era composiciones nuevas, novedosas para mí, ese tipo de... Y al año siguiente de que descubro eso fue como el 2007, yo tenía unos 14 años. Al año siguiente va Eugenio Toussaint a la ciudad, a Campeche, sí, y me regaló, o sea, yo fui muy fan, así, ay, me gusta mucho su música y eso, maestro, tengo un segundo disco, me lo firmó, sí. y llamó a como una señora que iba con él, y me regaló su libro de composiciones, toma, ¿tocas? Sí, yo, sí, toco muy poco, pero, y me regaló un libro de composiciones, me lo firmó, me dijo, ojalá te sirva de algo, ¿no? Y pues vaya que me sirvió. Es algo, es Sí, una anécdota muy bonita para mí, a mí siempre que la cuento, pues me llega, ¿no? Porque es algo, él falleció a los 2 años de eso, ¿no? O sea, ok, él lamentablemente pues, falleció y como que su legado, para mí el proyecto de Zanzíbar, en donde tengo muchas canciones de él y de otros guitarristas también, que me han marcado mucho, pues, para mí es una manera de homenajearlos, ¿no? De poder pues, hacer notar la influencia que tuvieron en mí, ¿no? claro, Aparte de eso, tengo uno que se llama Exponentes de Jazz del Sureste, que es más específico a compositores de la región sureste del país, es de ya, Campeche y Quintana Roo, que podemos decir que Zach es una banda de Quintana Roo, ellos nacieron como tal en Quintana Roo, Enrique creo que todavía vive ahí, en Cancún o algo así, es el bajista de la agrupación, que vaya, a él incluso le pedí los derechos de reproducción para poder tocar una pieza de él, ese tipo de cosas. sí, Y hay muchos compositores en Yucatán que realmente están fuera de lupa, pero son personas excepcionales, ¿no? Como claro, Oscar Terán, como Alberto Palomo Torres, que son personas que, vaya, no puedes creer que exista jazz de ese nivel y no esté en la mira, ¿no? sí, Para mí eso es como un problema principal por el cual yo hago este fomento hacia su música, hacia su legado. Y ahí es claro, donde incluyo piezas mías, ¿no? Pues ya que soy sí, compositor, soy del sureste, y bueno, es una manera también de homenajear este tipo de, pues, de iniciativas, ¿no? De este jazz que no está tan a la mano como el jazz tradicional que uno piensa que puedes escuchar. No estoy diciendo que no hay que ir para allá, hay que, si como sí, uno escucha serio, si tienes que irse para atrás siempre tienes que ir a hacer refrescar todo. Pero además de eso, yo creo que es un error como que muy común a veces de la escucha, que igual fomenta mucho el esnovismo, ¿no? El solo sí, irse para atrás, que fomenta como este arquetipo del jazz police, de la persona que es muy estricta en cuanto al jazz, pero el jazz está vivo, como decía antes, y el jazz está pasando en este momento, y perderse del jazz moderno, del jazz contemporáneo, es un error, ¿no? claro, Entonces, mi idea principal respecto a eso la veo plasmada en mi otra agrupación que se llama Bitácora de Viaje. ok, Bitácora de Viaje existe para mí, es mi primer grupo, así se llamaba la primera agrupación que hice, ¿no? Y era una agrupación de amigos que nuestro único interés era poder tocar jazz de que no se tocaba en la ciudad, y compositores que nunca nos iban a pagar dinero por tocar ese tipo de cosas, ¿no? sí, Entonces, pues, gran error, porque luego descubrimos que hay todo un circuito claro, de música, de jazz en este caso, que sí está ávido de poder escuchar eso, ¿no? Entonces, claro,
las personas que tenemos afinidad a eso, a compositores como Corros Winkel, como Avishai Cohen, como este tipo de Joshua Redman, como empezamos a intentar sacarnos esas piezas, ¿no? Comprábamos las partituras y la idea era como poder tener un repertorio de jazz contemporáneo que para la época en el que yo estaba, lo único que se escuchaba de jazz era pues, cosas de los 50, 60, ¿no? Y es como de, pues esto es del 2012 y nadie lo toca, ¿no? Esto es del 2008 y nadie lo toca. Y nuestra idea en principio era hacer eso. Y con ese grupo sigo teniendo esa línea de, Claro. como de, como de, ajá, de resignificar esas rolas y tener esas reinterpretaciones de jazz contemporáneo. Sí. Uy. Oye, una preguntota, pero enorme. A Digamos. ver, ¿qué haces cuando no estás haciendo música? Es A ver, curioso, no quisiera caer en eso de que no hago otra cosa, pero casi todo en mi vida está es música. inmerso en eso, ¿no? Cuando Claro, leo biografías, leo como... soy muy geek en cuanto a la tecnología, ¿no? A mí me okey, gusta mucho, pues como guitarrista tienes como una cierta afinidad hacia los pedales, hacia los sí, amplificadores, hacia que la guitarra nueva que salió, ese tipo de cosas. Y la verdad, mi pasatiempo sí es como informarme desde mi trinchera, ¿no? A mí me sí, gusta mucho el audio y la producción, pero no puedo decir que lo hago de una manera formal, soy un entusiasta, ¿no? Ese sí, tipo de cosas los hago de manera autodidacta, así que los hago para mí. Sí claro. trato de estar siempre eh, como que a la vanguardia en cuanto a eso. Y sobre todo, pues escuchar música, realmente suena trillado, pero cuando no estoy haciendo música, cuando no estoy interesado en eso, estoy descubriendo artistas, digo, Claro. realmente no me va a dar una vida ni la que sigue para poder escuchar todo lo que pretendo, quiero Ay, sí, es escuchar. que es demasiado. Y es una bonita condena porque sabes que siempre va a estar ahí, siempre va a haber algo nuevo y siempre vas a Sí, estar pendiente de escucharlo, ¿no? Sobre todo que recientemente por la escuela terminas haciendo o escuchando cosas que son más de la academia, de lo que hace falta escuchar, y claro, te privas de cosas como lo que ya escuchabas o como de tener nuevos descubrimientos. Yo sí, siento que ahorita en los últimos años, ahí sí, yo me rodeo más de mis amigos para que me den las recomendaciones, sobre todo después parece que no, pero toda esa parte del rock progresivo que tanto me gusta y eso, yo estoy muy desarticulado de eso, ya no me acuerdo. Ya sí, lo escucho, lo que escuchaba está muy bien y sigue estando a la vanguardia, pero hay muchas cosas nuevas. Hoy por hoy hay mucha más música de la que se puede consumir. sí, Y es un problema, es una problemática real, porque sí. realmente no, eso hace que no puedas estar en todo y el que mucho abarca poco aprieta, luego, pero sí, aún así, yo creo que si de una buena forma se puede hacer, ¿no? Como escucha, Claro. sigo siendo un melómano, alguien que está muy interesado en esta parte de descubrir música. Pues yo de adolescente jugaba videojuegos. Yo Okey, hoy por hoy, creo que la última vez que tuve una consola de videojuegos fue en el 2017, porque sí soy bastante como intenso en esas cosas y luego me clavo mucho y decidí mejor no lo tengo. sí, es muy jovial eso. Realmente a mí me gusta, sí me gusta no solo tener algo así, pero sí suelo ver series a veces, veo series, me gustan los documentales, me gustan Ya, y en general las lecturas no soy tan de lecturas así simples, pero de repente sí me recomiendan algún libro, lo leo, me recomiendan una película, veo. Le confío mucho en la gente que me rodeo de que son personas que no me lo están diciendo por nada, conocen un poco mi persona, mis intereses, y me recomiendan cosas. claro. Y realmente podría decir que tengo más, pero creo que no. Creo que Hombre, todo pues está bien. es muchísimo y sí, equilibrar todo esto es complicado. Justo, de veras, y antes que se me olvide, todos estos proyectos que tienes tocando, ¿los tienen arriba en YouTube, en Spotify, en algún lado? No te pregunté. No, no, fíjese que como esta parte es de más de reproducción, yo Caballero, lo que sí tengo son los proyectos que hice. Tengo un primer proyecto que gané hace muchos años, en el okey, 2018.
se llamó La guitarra de jazz a través de las épocas. Ujú. En ese es un recopilatorio de transcripciones que hice yo, en donde trato de hacer un hilo narrativo de cómo es la evolución del jazz a nivel estético, funcional y estructural, ¿no? Entonces, lo que sí tiene a ambos son, son cuadernillos de transcripciones de uso gratuito, ¿eh? Igual el exponente de jazz mexicano se los puedo pasar para que son de uso libre, los tengo no puedo lucrar con ellos, ya lucré con ellos. Pero la idea es que cualquier persona que tenga un interés al respecto en el jazz o que se esté adentrando pueda tener un primer hilo así narrativo que le lleve a poder abrir sus horizontes, ¿no? Y el primero sí tiene, lo que sí tiene más son partituras, ¿no? Okey, Transcripciones. Tiene una ficha técnica, en esa ficha técnica puedes ver cosas como desde quién era el guitarrista, que hasta qué equipo usaba, incluso qué plumillas usaba, ¿no? Qué ya, cuerdas usaba. okey, En esa época estaba muy clavado en ese tipo de cosas. qué En- maravilla. entonces, al final te doy una transcripción que es mi digitación de cómo tocar la pieza de la que estoy hablando, ¿no? Y está Claro, ahí para poder estudiarla. Tiene partitura y tablatura, porque luego los guitarristas somos a veces no todos los guitarristas es un déficit muy trillado de eso, pero a veces es cierto de que no leemos, o que no leemos tanto como otros instrumentos. Y es la verdad a medias, porque yo he visto guitarristas que, nada, te leen lo que sea, sí. leen lo que sea. Así que se trata más de como un mal, una mala publicidad que tenemos ahí. Claro, no, Pero pero está bien. Además, bueno, tienes tarea, nos encantaría, no sé, algún canal de YouTube en donde subas tu sí, trabajo, te eso veamos, sí, ¿no? ahí tengo mis transcripciones, ahí tengo un poco Perfecto. el material que hago. Ahorita si le pongo, me pueden buscar como Carlos Ortega igual. Okey, En, y en mi Instagram como Carlos Ender, ahí tengo un poco de los viajes que he hecho, como cosas que me interesan mucho subir. Luego tengo un humor un poco ácido ahí y se ve reflejado mucho en lo que hago, pero pues con todo el respeto, ¿no? Siempre desde claro. el respeto. Y ahí solo, es como donde libero ahí un poco, pero ahí también tengo cosas importantes, transcripciones, con cosas que me gustan escuchar, leer. Sí, Y bueno, regresando a esa parte, no tengo porque yo quisiera el otro año ya poder hacer un primer demo. Tengo un demo okey, de piezas originales, pero no llega ni a EP, está menos de 30 minutos, son unos 20 y okey. algo. Quisiera poder, tengo muchas cosas nuevas del año pasado y de este año que ahí en la escuela nos obligan a componer, así una materia que se llama Teoría del Jazz. El maestro Lemar Valentín, que es un maestro que igual bastante me ha apoyado, nos incentiva mucho a poder explorar en esto de las composiciones, ¿no? Igual en la escuela es bastante integral en ese sentido. Es muy difícil porque, vaya, se toma a la ligera, pero la licenciatura o la de composición es algo muy serio. O sea, Sí, ser compositor a un nivel estricto igual es una acción de vida, ¿no? claro, Entonces, poder salir de la escuela egresado como entre que sabes arreglar un poco y sabes componer un poco y ejecutar un poco, pues igual, mi premisa era que mucho vaca, poco aprieta. Sin embargo, es más como como que te incentiva, te dan herramientas para que tú puedas tener si tienes la suficiente curiosidad y la suficiente paciencia, una puerta para poder hacerlo de una manera más formal. claro. En mí funcionó bastante porque me di cuenta que sí tengo habilidades para componer y que me gustan mis composiciones, más allá de que sean valiosas o no, me han gustado mucho y sí quisiera plasmarlas pronto en un disco, ¿no? Es Claro. algo que Ay, hoy por hoy, gracias a la tecnología, ya no es incosteable hacer un disco, una producción, ¿no? Se puede hacer de claro, buena forma, de una forma muy digna y con menos recursos que hace incluso 10 años, ¿no? Yo sí. creo que es algo que la tecnología sí nos ha permitido explorar y es algo que yo quisiera hacer muy pronto. Claro. Pronto van a escuchar de eso. Excelente, pues vamos a estar pendientes, ¿eh? Definitivamente, ahí te lo encargo, por favor, para que sigas en contacto. Y bueno, Carlos, en verdad fue un placer escuchar tu historia, tu visión del jazz, de la vida,
compartir la trayectoria, pero no nada más la trayectoria, sino esta parte humana, estos aprendizajes, estos impulsos. Yo sé que para todos los que te escuchan, principalmente para mí, es muy importante. Entonces te deseo de todo corazón que sigas creando, inspirando, abriendo puertas, y aquí siempre serás bienvenido. Le agradezco mucho, Carla, le agradezco mucho la invitación. Y bueno, les hago la invitación de nuevo el viernes 21 en el Centro Cultural Tierra Luna. Vamos a tener al guitarrista Jonathan Kreisberg en una masterclass con solo set. Al igual que eso, en la noche, en el Yaco Jazz y Café, vamos a tener el Ron de Jazz. Jam Session está abierto a todos, músicos, entusiastas, gente que le gusta ver la actividad del jazz surgir de manera espontánea. Va a haber Jam Session en vivo y espero lo puedan disfrutar. Excelente, y esperamos los cartelitos para seguirlos compartiendo. Claro, y bueno, a todos los que nos escuchan, no se les olvide darle like, suscríbanse al canal, por favor, activen la campanita y si les gustó el contenido, compártanlo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos. Nos vemos. Tenga buen día. Gracias. Bye. Este martes 18 de noviembre, a las 12 del día, Historias en Clave nos lleva a un viaje sonoro diferente, ancestral y fascinante con Andrés Valdivieso, creador, músico y constructor de didgeridús desde Chile. Diseñador de formación y artesano de vocación, Andrés descubrió en este instrumento milenario su verdadera brújula, dedicando más de una década a la fabricación, interpretación y enseñanza del didgeridoo, construyendo más de 600 instrumentos únicos y compartiendo su arte con cientos de personas. Conversaremos sobre su historia, la conexión espiritual y física con el sonido y cómo el didgeridoo se ha convertido en una herramienta de transformación personal y colectiva. Una charla sobre creatividad, propósito y vibración. No te lo pierdas, en vivo por YouTube, solo en Historias en Clave.